Buenas tardes, me presento, soy el doctor Leonel Rubalcaba Redondo, docente investigador de la maestría en tecnología informática educativa y durante este semestre se les compartirán una serie de videotutoriales, los cuales les ayudarán a construir lo que es su tesis de maestría para obtener el grado de maestro en tecnología informática educativa. Todo esto dentro del marco del seminario del proyecto educativo y estancia 4. Es importante que sí ustedes vayan muy de la mano con lo que es con su asesor de tesis y ante cualquier duda, se acerquen a ellos. La construcción de una tesis es muy autodidacta. Eso hay que tenerlo en cuenta, jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes deben de buscar ante cualquier duda y cualquier situación que tengan, pues primero buscarlo en internet y ya si no lo encuentran, llegar con la duda muy específica con su asesor de tesis. Entonces, en esta primera unidad, se les van a dar algunos, pues se pueden decir como tips o consejos para que elaboren y estructuren de una forma más organizada lo que es el protocolo de investigación, que se conforma por diferentes elementos. ¿Qué elementos? Bueno, tenemos lo que es la introducción, los antecedentes o el estado del arte, el marco contextual, el planteamiento del problema, los objetivos, preguntas de investigación, hipótesis en caso de que sea necesario. No todas las tesis de maestría llevan hipótesis y más en una maestría como lo que es la de tecnología informática educativa, que es de corte profesionalizante, no llevan hipótesis. La justificación, la propuesta metodológica y los alcances y limitaciones. Esto es básicamente lo que vamos a ver en este primer video tutorial. Es importante mencionar que esta unidad 1 tienen un tiempo de 3 semanas para construirlo, lo que es este protocolo de investigación. Entonces, bueno, el seminario está dividido en 5 unidades. La primera unidad es la construcción de protocolo de investigación, la segunda es la elaboración del marco teórico, la tercera es la elaboración de la intervención educativa, y la cuarta es la interpretación o discusión de los resultados y la quinta es la de las conclusiones. Probablemente sea un poco largo el video tutorial, pero el propósito es brindarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan, puedan apoyarse para la elaboración de este documento. Pero bueno, ¿qué es la introducción? Aquí una disculpa, aquí está dobleteado, pero ¿qué es la introducción? Déjenlo quito para que no exista confusión. Aquí ya está. ¿Qué es la introducción? Es una breve semblanza en la cual se explica de manera general de qué trata la tesis. Pero ¿qué se debe de explicar? El tema de forma general. O sea, si ustedes están hablando sobre el uso de una aplicación para enseñar matemáticas a alumnos de tercero de secundaria, eso es lo que tienen que decir. E incluso tienen que decir, o sea, dónde se realiza la intervención en la secundaria número 1 de Zacatecas Capital. Una semblanza del contexto en donde se desarrolló la intervención o investigación es lo que les acabo de comentar. Es importante que sí den, o sea, una semblanza, o sea, muy general, o sea, de lo que trata el tema y en dónde se realizó esta intervención. O sea, no tienen que ser muy extensos. Una corta explicación sobre qué consiste cada uno de los capítulos. O sea, el capítulo 1 es el protocolo de investigación. 2. El capítulo 2 es el marco teórico, donde se abordan tales teorías. El capítulo 3 es la intervención y se explica cómo se construyó y cómo se realizó esta. El capítulo 4 es la discusión de los resultados que se obtuvieron de dicha intervención. Y finalmente, las conclusiones, el capítulo 5. Una extensión máxima de 3 hojas.
Pueden irse hasta 5, pero no se recomienda de que sea muy largo. Después tenemos, la pregunta, ¿en qué momento construir la introducción? Se puede escribir un borrador al inicio para dar estructura al documento, pero por lo regular se escribe al final. Porque al final ya cuando tienes estructurada toda la tesis. Entonces, de que ya sabes de qué habla bien el capítulo 1, de qué habla también el capítulo 2, de qué habla el capítulo 3, de qué habla el capítulo 4 y finalmente las conclusiones. Entonces, sí es muy importante, de que sí pueden dar una breve introducción, escribir, bueno, una introducción breve para dar estructura y darle forma al documento, pero ya la versión final de la introducción, por lo regular, se escribe al final, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Qué son los antecedentes o estado del arte? El estado del arte son investigaciones que se relacionan con respecto al tema que se desarrolla en la tesis. Pero ¿cómo se construye este? Se construye con artículos científicos, datos o datos estadísticos. También bueno, por lo regular se recomienda más que sean artículos científicos, que no se basen todavía en libros. Para eso es el marco teórico. En el marco teórico sí ya se recomienda que ya utilicen teorías, sobre el constructivismo, el cognoscitivismo, por mencionar algunas, ¿no? Pero ya de autores como Piaget, Vygotsky, hay diferentes teorías, por mencionar algunas en el ámbito educativo, ¿no? En este caso, no, los antecedentes o el estado del arte, se recomienda que sean artículos científicos. También, que sean con un mínimo de 5 investigaciones que brinden información y fundamenten el tema de la tesis de maestría. Si ustedes volvamos al ejemplo de la aplicación de matemáticas, para enseñar matemáticas a alumnos de tercero de secundaria, pues tienen que buscar investigaciones que se relacionen con esto, pero no necesariamente tiene que ser en secundaria y en matemáticas, sino tiene que ser, sobre la utilización de aplicaciones para el aprendizaje. No sé si me explico. Pueden ser en el aprendizaje de la química, a lo mejor, se utilizó una aplicación para enseñar química a alumnos de preparatoria. O puede ser una aplicación, que se utilizó, para enseñar inglés en alumnos de nivel primaria. Entonces, esas son las investigaciones, pero además se recomienda que no sean mayores a 5 años. Si ahorita estamos hablando del año 2022, se recomienda que sean con una antigüedad no máxima del 2017. Pero si ustedes encuentran un artículo que en realidad les ayude a fundamentar, el estado del arte y la estructura de su tesis de un artículo del 2015, del 2012, pues adelante, pero que la mayoría sean no mayor a 5 años. Pero ¿en dónde buscar la información? Pues tenemos el Google Escolar, el Redalyc, Springer, Cielo, Rediff, el Ricascan, INEGI, Estatista, por mencionar algunas páginas, que nos ayuden a fundamentar, o sea, este, la información o la estructura de nuestra tesis. Ustedes pueden decir, bueno, si están hablando de, por ejemplo, del aprendizaje de las matemáticas, pues se pueden remitir a lo que son a las pruebas o a los resultados de las pruebas PISA, ¿no? Entonces todo esto es válido, incluso, del índice de reprobación, todo esto lo pueden utilizar ustedes. Entonces, también tenemos lo que es el marco contextual. ¿Qué es y cómo se construye el marco contextual? Es una descripción del lugar o espacio en donde se realizará la intervención o la investigación. Si se trata de un estudio de caso, es decir, se está trabajando con 1 o 2 o 3 o 5 alumnos, estamos hablando de un número reducido de estudiantes, se describe las características de o las personas y el entorno en el que se desenvuelve. Esto es muy importante. Pero además, si ya están construyendo ustedes una plataforma o van a utilizar una aplicación en un grupo de 25 alumnos en una secundaria, pues se explican las características de la escuela, la cantidad de profesores, la ubicación,
el nombre de la institución educativa, la cantidad de alumnos. O sea, si tienen computadoras, si tienen acceso a internet, todo esto, o sea, se expone en el marco contextual. Y es importante para que el lector de la tesis vaya teniendo una idea, o sea, de cómo, o sea, de dónde es el contexto o el lugar donde se desenvuelve la intervención. Porque, pues sí, o sea, nosotros que estamos en una ciudad, pues inmediatamente obviamos que todo mundo, o sea, tiene acceso a internet. Pero aquellos que están trabajando en una comunidad o se encuentran en una cabecera municipal donde se dificulta el acceso a internet, o donde hay veces que no hay luz, todo esto es importante mencionarlo para que el lector tenga la idea y tenga un panorama general de cómo o cuál es la parte de la problemática también. O sea, pero aquí no se expone como problema, sino simple y sencillamente es la escuela carece de conexión a internet. Así, de una forma concreta. Continuamos. Después de esto viene el planteamiento del problema, que es la exposición del problema de investigación o de estudio. Perdón. Explicar dónde se detectó el problema. Se tiene que explicar dónde se detecta el problema. Si ustedes están viendo que los alumnos de tercer grado de secundaria tienen un déficit de aprendizaje sobre lo que es las matemáticas, ese es el problema. Los alumnos del tercer año del grupo A de la secundaria federal 1 de Zacatecas presentan problemas para el aprendizaje de las matemáticas. Ese es el problema. ¿Qué sector? Pues ya lo expusimos, ¿no? Los alumnos del tercero A del grupo de la secundaria federal 1. Argumentar por qué se cree que existe este problema en el universo detectado. Falta de interés, ojo, no dar respuesta, ¿sí? Puede ser por la falta de interés de los estudiantes, porque no utilizan las aplicaciones adecuadas, porque no tienen los entornos este, eh, ad hoc para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Escribir o expresar a través del texto solo la problemática, no dar soluciones, no expresar soluciones, no, nada más puro problema. Eso es importante, puro problema. Aquí voy a enfatizar, no expresar soluciones. Describir por qué se cree que se originó o dónde se inició el problema, es lo que les estoy diciendo. Aquí la importancia de decir cómo se originó el problema por la falta de que no utilizan bien las aplicaciones, porque nomás utilizan el celular para revisar redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que describir esta parte. Esto es de suma importancia el siguiente punto. Deben tener congruencia con los objetivos, justificación, hipótesis y pregunta de investigación. Ojo, en dado de que exista hipótesis, no todas las tesis llevan hipótesis. Hay quienes consideran que es la base del protocolo de investigación, pero esto no es una regla general. Hay quienes se basan en los objetivos, hay quienes se basan en la justificación, hay quienes se basan en las preguntas de investigación. Entonces eso es de vital importancia. Continuamos. Los objetivos son los elementos de la investigación que se pretendan llevar a cabo al finalizar esta. Se construyen con base el planteamiento del problema. Se apoyan en los antecedentes o en el estado del arte. ¿A qué me refiero en esta parte? O sea, al momento de que ustedes leen una serie de artículos, y ya se dan idea de cómo se elabora, o sea, bueno, de cómo hay ciertas investigaciones similares a su trabajo, pues ustedes también les ayudan a formular los objetivos. Pero también, o sea, con el propósito, bueno, pero con el propósito de responder o dar solución al problema. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Con este que iniciamos el video tutorial.
La idea, o sea, el problema es que los alumnos no aprenden matemáticas. El objetivo, utilizar una aplicación para que los estudiantes aprendan matemáticas. Sí queda claro, ¿no? O sea, ya empieza a haber congruencia entre el planteamiento del problema y el objetivo. Pero también se pueden dividir en generales y específicos. O sea, es decir, el objetivo general es utilizar una aplicación para que los estudiantes de la secundaria Federal 1 aprendan matemáticas. Y los específicos pueden ser cómo utilizar la aplicación, este, también puede ser valorar la aplicación, todo eso, o sea, ya se empiezan a desprender cuál es la visión que tienen los estudiantes después de utilizar la aplicación, etcétera. O sea, pero el objetivo general es que aprendan matemáticas. Lo demás ya es cómo utilizarla, o sea, ya son objetivos, o sea, secundarios se pueden decir, ¿sí? Deben tener congruencia, igual como lo mencioné, o sea, con el planteamiento del problema, justamente con la justificación, hipótesis y preguntas de investigación. Ser concretos en la construcción de estos, evitar las redundancias, es decir, nomás pongan el puro objetivo. Pueden poner un pequeño párrafo de 3, 4 renglones para dar una introducción a esta parte y poner el objetivo general y después los específicos. Aquí esta parte es muy importante, apoyarse en la tabla de la taxonomía de Bloom o de Marzano, con el propósito de evitar el uso de palabras como comprender, entender y conocer. ¿Por qué? Porque estas palabras, o sea, principalmente comprender y entender, estas dos, que las voy a enmarcar. ¿Por qué? ¿Ustedes cómo miden el nivel de comprensión? ¿O cómo miden el nivel de entendimiento? O sea, yo cómo puedo medir que ustedes ahorita están entendiendo. Por eso se trata de evitar este tipo de verbos. Por eso es importante que busquen lo que es la taxonomía de Bloom y de Marzano. Continuamos. Las preguntas de investigación. Son cuestionamientos que se fundamentan bueno, en cómo, cuál, por qué, cuándo, para qué. Se construyen igual con base al planteamiento del problema. Igual se apoyan en los antecedentes o estado del arte. Se pueden igual dividir en generales y en específicos. Deben de tener congruencia igual con el planteamiento del problema, justificación, hipótesis y objetivos. Es decir, si ustedes dicen, ya mencionamos, o sea, la situación del objetivo que los estudiantes de tercero de secundaria de la Escuela Federal 1 de Zacatecas aprendan matemáticas. La pregunta de investigación, bueno, a través de una aplicación, usando una aplicación como GCompris, por así decirlo. La pregunta de investigación, ¿cómo los estudiantes del tercer grupo A de la Secundaria Federal 1 van a aprender matemáticas utilizando el software GCompris? Si se fijan cómo ya empieza a haber también, o sea, la congruencia. El problema, no aprenden matemáticas. El objetivo, que aprendan matemáticas. Y la pregunta, ¿cómo van a aprender matemáticas? O cómo usar, ¿sí? La aplicación GCompris para que los alumnos utilicen, para que los alumnos aprendan matemáticas, ¿sí? Ser concretos en la construcción de estos, evitar la redundancia. Lo mismo con los objetivos. 3, 4 líneas para una introducción y ya se llega a lo que es se pone directamente también las preguntas de investigación. Igual, o sea, hay quienes cortan y pegan el objetivo y lo pegan en las preguntas de investigación y ya lo hacen, nomás le hacen pregunta. De igual manera, y apoyarse en la taxonomía de Bloom y de Marzano. Deben estar orientadas a responder los cuestionamientos específicos de la investigación o de la intervención. Por eso es importante estas, ¿sí? Continuamos. La hipótesis. La hipótesis, bueno, ¿qué es una hipótesis? Es una posible respuesta a un supuesto que construye el investigador que elabora. Aquí discúlpenme esta palabra, déjenla cambio de una vez. Que elabora el investigador. ¿Qué
elabora el investigador. ¿Sí? Que elabora el investigador de la tesis, que elabora, que elabora la tesis. El investigador que elabora la tesis, disculpen. Se divide en cuantitativa y cualitativa. En cuantitativa puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Es decir, se utilizan datos aquí básicamente. Datos numéricos. ¿Sí? Y la cualitativa es una hipótesis de trabajo. Esta la construye el investigador desde una perspectiva individual. ¿Sí? Los conceptos y las hipótesis se van formulando a lo largo de la propia investigación. Es decir, aquí no vas a construir aquí es como un supuesto nomás para llevar de la mano, o sea, vamos nuevamente con el ejemplo de la aplicación, ¿no? O sea, del aprendizaje de las matemáticas. Ustedes pueden decir, pues yo sí creo que al momento de que el estudiante utiliza o los estudiantes utilizan el GCompris, sí van a aprender matemáticas, pero nada más. ¿Sí? Nada más. Ya después, tanto lo del método cuantitativo y cualitativo, lo veremos después. ¿Sí? Y aquí, en estas, la cualitativa, pues son las famosas pruebas de hipótesis. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es una hipótesis nula, nula y alterna. ¿Sí? Ahí disculpen un poco lo mal hecho, pero bueno. Entonces acá no. Y acá en la cualitativa no existe. Sí, o sea, son hipótesis, desde, como bien se expone aquí en la presentación, de tipo, pues ya más personal. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, antes de terminar esta presentación, bueno, esta diapositiva, como les he dicho, no todas las tesis llevan hipótesis. En el caso de la maestría en tecnología informática educativa y que es de corte profesionalizante, sí es importante que nosotros no utilizamos hipótesis. ¿Por qué? Porque no se está investigando, se está interviniendo. Sí se utilizan datos cuantitativos, pero ya lo explicaremos más adelante. ¿Sí? Bueno, continuamos. La justificación. ¿Para qué la justificación? Es la exposición de razones de por qué se debe efectuar la tesis que se construye. O sea, ¿por qué están haciendo esa tesis? Sí, ustedes. Pero claro, todo escrito de una forma, no personal, es decir, en tercera persona y evitar justamente el uso de gerundios, pero eso se explica en otro video tutorial. Se deben señalar las aportaciones académicas que trae consigo el desarrollo de la tesis de investigación. ¿Sí? O sea, ¿cómo va a ayudar o sea, por ejemplo, el uso de la aplicación, cómo va a ayudar no solamente a los estudiantes, sino también al entorno? ¿Sí? La conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Por eso es importante que se tenga, o sea, que se escriba bien, o sea, y que se justifique bien, o sea, el documento a través de este apartado, ¿no? Y esto va justamente en el protocolo de investigación. Entonces, de suma importancia, o sea, que aquí también pueden citar y pueden referenciar. Entonces, si ustedes deben de decir por qué, la razón de un documento de esta índole. Entonces tenemos la propuesta metodológica. Es una breve explicación de qué método se usará para describir, observar o evaluar la intervención. Se expone si se empleará una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Aquí ustedes se tienen que apoyar mucho en su asesor de tesis. Entonces, si es aquí pues, pueden ser una o dos cuartillas a lo mucho. Y se indica los motivos por qué se eligió la metodología. ¿Por qué cualitativa y por qué cuantitativa? O por qué mixta, ¿sí? Y esto es de una manera muy, muy general. Ya la metodología se profundizará ya en parte del capítulo 3. Bueno, ya para finalizar esta presentación,
Pues los alcances y las limitaciones. Los alcances se indica de modo hipotético en dónde más se puede aplicar el proyecto de intervención. O sea, a quién va a beneficiar, cómo lo va a beneficiar. O sea, pues, uno se puede basar de cierta manera en la justificación. También se exponen los beneficios que no únicamente tiene el estudiante o la institución, igualmente la ayuda al entorno e en general como familias, comunidad y región. Imagínense que ustedes están trabajando un tema pues, con alumnos con autismo. Entonces pueden, o sea, su método, o sea, se puede emplear para para otras escuelas y además, o sea, para el mismo sistema educativo, pero no solamente para ellos, incluso hasta para las madres de familia o padres de familia. O sea, que pueden, decir, no, pues ponte, aquí está esta aplicación y les puede ayudar, o sea, a desarrollar ciertas, habilidades actitudinales a los estudiantes. Entonces, sí es de suma importancia que se menciona esto. Puede ser un listado, ¿no? Las limitaciones son problemas que pueden presentar durante la construcción de la intervención. La falta de internet, no hay luz, deficiencias en la infraestructura, problemas sociales, resistencias culturales y familiares, también resistencias generacionales. Hay que mencionarlo, o sea, hay veces que los mismos compañeros de trabajo se resisten a emplear ciertas tecnologías porque las desconocen. Entonces hay que mencionarlo también, ¿no? Entonces, este es el apartado de alcances y limitaciones. Y con esto ya tienen, o sea, lo que es parte de su protocolo. Y es el protocolo básicamente. Entonces, pues sería todo de mi parte. Espero sea de utilidad este video tutorial y estamos a sus órdenes cualquiera de los facilitadores de este seminario 4. Saludos a todos y muchas gracias por su atención.